día de ayer. Bueno, favorablemente, ayer se ha finalizado con el proceso de conciliación bancaria. Se han enfatizado dos problemas. El proceso, si se han dado cuenta, una vez que, como se dice vulgarmente, se agarra la maña, se vuelve mecánico. Recuerden, el proceso se centra en analizar estas transacciones u operaciones que presentan alguna omisión o algún error, analizar cada una de estas transacciones u operaciones, como se lo ha hecho, para identificar si esas operaciones corresponden a un débito o crédito de empresa o a un débito o crédito de banco, como se puede percibir aquí. En este caso, reitero, mi persona, para facilitar el procedimiento, imagínense si lo haríamos de manera eh, normal, si se podría decir, sin esta ayuda que les brindo, sería un poquito más complicado el procedimiento. Y lastimosamente tenemos el factor tiempo, entonces yo les proporciono esta ayuda que les permite, en función a la identificación del movimiento, determinar si corresponde a un débito o crédito de empresa o a un débito o crédito de banco. Información esencial, si se han dado cuenta, para elaborar en primera instancia el estado de conciliación bancaria, este que tenemos aquí, que nos permite verificar si en efecto una transacción ha sido registrada como un débito de banco o de empresa o un crédito de banco o empresa de manera correcta. Y como se han dado cuenta, el saldo según libros tiene que ser, y el saldo según bancos, en este caso, tienen que ser los mismos que los que arroja la información de entrada. Luego se procede a las comprobaciones algebraicas, cuyo objetivo es determinar el saldo real de la cuenta Banco Moneda Nacional y obviamente del extracto bancario. Y finalmente se proceden a los ajustes contables necesarios. Como ya les he indicado, los ajustes se realizan de los débitos de banco, créditos de banco, ambos con excepción de los errores de banco y de los errores de empresa. Se hacen los ajustes en función a estos tres lineamientos y una vez realizados los ajustes, como se puede verificar aquí, el saldo del libro mayor de la cuenta Banco Moneda Nacional es el mismo que se refleja en las comprobaciones algebraicas. De esa forma, se verifica que el proceso ha sido desarrollado de una manera correcta. Bien, como les digo, eso se ha concluido. Ahora estamos por concluir el punto de activo disponible con los depósitos a plazo fijo, algo que no tocaba o veía en anteriores semestres, pero es importante. Conocen muchos de ustedes esta modalidad, seguramente tienen sus DPFs. Tiene la característica de que una vez que se hace el depósito, no se lo puede retirar durante el tiempo establecido. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, en fin, aquello que establezca la entidad bancaria o la entidad de intermediación financiera, una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo. Uno puede retirar el dinero, está en la libertad, pero miren, como les digo, todo está sujeto a una normativa, muy pocas cosas están exentas de aquello. Y miren, el libro 2, título, o libro segundo, título 2, capítulo 2, reglamento para depósitos a plazo fijo, de la recopilación de normas para servicios financieros emitidos por la ASFI, son normas que cumplen de manera obligatoria las entidades de intermediación financiera, establece que una persona puede retirar el dinero de su depósito a plazo fijo, pero claramente establece que será sancionada con la no cancelación de los intereses. Entonces,
sigue siendo una cuenta líquida, sigue siendo un equivalente de efectivo, pero en este caso pierde esos intereses que posiblemente hubiera ganado. Bueno, ahora sí. Aquí tenemos un ejemplo, solo vamos a trabajar con uno. El primero, como se observa aquí, se procede al registro por la apertura del depósito a plazo fijo. En este caso, cargamos la cuenta depósito a plazo fijo moneda nacional, puede realizarse también en moneda extranjera, creo que también permiten con mantenimiento de valor, eso no estoy seguro. Y en este caso se ha hecho una transferencia del dinero que había en cuenta corriente, de 30.000 bolivianos. Bien, en este caso, característica de la operación es que se establece un periodo durante el cual, como les digo, no puede sacarse el dinero del banco, o no debería, o si no, como ya hemos dicho, pierden los intereses ganados, 180 días en este caso. Bien, en este caso, calculamos cuántos días o en qué fecha debería recogerse el dinero, 180 días a partir de la fecha en que se aperturó el depósito a plazo fijo. En este caso fue 1 de abril, computamos 180 días. Es importante indicarles que los bancos siempre trabajan con fechas exactas y contablemente también debería hacerse de esa forma, con fecha exacta. Calculamos desde el 1 de abril, 180 días, ayer se ha hecho este trabajo y cae un 28 de septiembre. Ahora, ¿cómo computamos los intereses? En Administración Financiera 2 les han enseñado matemáticas financieras y el cómputo de intereses por dos formas o dos criterios, interés simple e interés compuesto. Aquí se utiliza el interés simple con esta fórmula. Seguramente ustedes han visto varias variantes, en este caso la más precisa, la universal para calcular el interés simple es esta. Bien, ahora sí, nos vamos a los datos del enunciado para calcular el interés y realizar el registro. Bien. Datos. Requiero conocer el dato de C, el capital o el monto que ha sido depositado en el depósito a plazo fijo. Monto depositado. Y en este caso, el monto es de bolivianos 30.000, que lo vemos aquí. Ese es el capital de la operación. La tasa de interés, en este caso, con la fórmula que estamos utilizando, es una tasa de interés anual. En este caso, ¿cuál es la tasa de interés a la que está sujeta la operación pasiva? Les pregunto, ¿cuál? 3,5%. Muy bien. Finalmente, N es el número de días que comprende la operación. En este caso, ¿cuál sería N? ¿Cuál sería el valor de N? 180 días, licenciado. Muy bien. 180 días. 180. Perfecto. Bien. Ya tenemos los datos de entrada. Reemplazamos en nuestra fórmula. Capital, 30.000. Tasa de interés, 0,035. N 180. ¿Cuánto nos da? 525.
525. A ver, verifiquen, por favor. Estoy sin mi calculadora. Verifiquen, por favor. Está bien, licenciado, sale lo mismo. Perfecto. Bien. Este es el interés que se debe recoger el día De los 189. Este debe ser el interés que se debe recoger el 28 de septiembre, la fecha computada para el vencimiento de la operación. Y entonces procedemos al registro. En este caso, el registro va a ser el siguiente. Al 28 de septiembre de 2019. En este caso, como se nos indica en el enunciado, en la fecha de vencimiento, la empresa desea retirar su efectivo y el interés ganado, transfiriendo el mismo a su cuenta corriente. Es decir, ese día nos vamos a aproximar a la entidad bancaria y no lo vamos a cobrar en efectivo, sino vamos a indicar que se transfiera a la cuenta corriente. Entonces, cargamos la cuenta Banco Moneda Nacional como subcuenta Banco FIE. Ahora, aquí a Banco Moneda Nacional vamos a registrar los 30,000 que se nos va a devolver, más los 525 que se han ganado en la operación. Es decir, 30,525. A depósito a plazo fijo moneda nacional. En este caso, igual como subcuenta Banco FIE. En este caso, los 30,000 nada más aquí. Y a una cuenta de ingreso. En este caso, intereses ganados. O intereses bancarios ganados, como lo defina el plan de cuenta de una empresa. 525 en este caso. La glosa por el retiro del dinero y de los intereses ganados en el depósito a plazo fijo, por el retiro del dinero y de los intereses ganados en el depósito a plazo fijo, y su cargo a nuestra cuenta corriente. En el mismo banco. Ahora, me dirán algunos, yo sé que están con esa duda, ¿por qué no está calculando el IVA por esos ingresos, por los intereses? Y tienen todo el derecho. Y como les digo, jóvenes, a los pocos que asisten a clases, en el mundo laboral real, ya cuando uno trabaja en el área de gestión, tiene que conocer las normativas. Por eso no es, les digo siempre, recomiendo leer algunas normativas que les va a ayudar mucho en su futura vida laboral. Mira, el artículo 2 de la ley 843 establece, es un párrafo bastante grande, que los intereses de las operaciones de créditos y depósitos bancarios, como en este caso donde se incluyen los depósitos a plazo fijo, no están sujetas a
este gravamen, es decir, al IVA, al impuesto al valor agregado. En este caso, entonces, si nos remitimos a esta norma, no debemos cancelar interés, digo el IVA, perdón. Ahora, hay otra ley, la ley 2382. Nos indica esta ley que solo las operaciones de depósito a plazo fijo, menores a, de 30 días o menores a dicho plazo, solo las operaciones de depósito a plazo fijo de 30 días o menores a dicho plazo están sujetas al RC-IVA, al régimen complementario del impuesto al valor agregado. En este caso, como la operación es a 180 días, no está sujeta al RC-IVA. Entonces, por eso es que, reitero, debe haber la duda por qué no hemos pagado el IVA, por qué no hay el impuesto a las transacciones, justamente por este hecho. Porque el artículo 2 de la ley 843 exonera del IVA y obviamente también del IT a estos intereses por operaciones pasivas bancarias, es decir, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo. Bien. De esa forma hubiéramos visto lo concerniente a los depósitos a plazo fijo. Ante todo, lo que me interesa es esta parte, la parte normativa. Este registro, reitero, y les he dicho, todos los registros que vamos a realizar, o al menos la mayoría, están sujetos a una normativa. Bien, entonces, de esa forma hubiéramos concluido lo que es activo disponible. Si bien hay otras operaciones que no hemos visto, lo que es la gestión de caja moneda extranjera, algunas transacciones bancarias también en caja moneda extranjera, es por el factor tiempo. Bien, entonces, esto les envío después, por favor. Ya estuviéramos ingresando a este punto, al activo exigible. Bien. Activo exigible. El segundo subgrupo dentro del activo no corriente. Ya conocen, han manejado ustedes en contabilidad básica. Está representado por cuentas, documentos y valores de cobro originado por la venta de bienes y servicios que se encuentran respaldados en pagarés, letras de cambio o cualquier otro documento que representa promesa de pago. Bien, es importante detallar lo siguiente. Al hablar de activo exigible, no solamente estamos hablando de cuentas por cobrar o documentos por cobrar, que están directamente vinculados al principal giro del negocio. ¿A qué me refiero? A las ventas. Si mi empresa es una comercial de televisores, giro del negocio es el comercio, y las cuentas por cobrar o documentos por cobrar están directamente vinculados a ese rubro. También incluye los créditos, si es el término técnico acorde, es decir, el dinero que se ha prestado a los empleados, y también incluye el dinero que se ha prestado a un empleado o se ha proporcionado a un empleado para que realice una operación a nombre de la empresa. Eso ya lo vamos a ver. Y lógicamente incluye además el crédito fiscal IVA. Vamos a ver igual algunos ejercicios con el crédito fiscal. ¿Por qué es importante? Esto lo he sacado de unos autores peruanos y tienen mucha razón. Miren lo que indica aquí. El activo exigible dinamiza la economía de un país, ya que las empresas y personas no siempre poseen el efectivo para comprar de contado. Y eso tiene mucha razón. A nivel personal, todos nosotros vemos eso cuando adquirimos un bien, una casa, no tenemos el dinero para comprar al contado. Entonces, imagínense, si no existiría este activo exigible, ¿qué sería de la economía de un país? En el caso de los bancos,
Su activo exigible son las carteras, son los préstamos, los créditos que otorga. Entonces, miren qué tan importante resulta ser el activo exigible para la economía de un país. Bien, como les decía, podemos agrupar o subagrupar, sería lo correcto, al activo exigible en tres grandes subgrupos, si se podría decir así. Las cuentas por cobrar comerciales, aquellas deudas de buena fe o créditos de buena fe, otorgados a clientes conocidos, respaldados con sola palabra, vinculados directamente al giro del negocio. Cuentas por cobrar no comerciales, la que les decía, los préstamos que una entidad otorga a sus funcionarios. Aquí también encontramos los deudores con cargo de cuenta o los viáticos, lo que les decía, aquel dinero que se otorga a un empleado para que realice un trámite o una operación a nombre de la empresa. Y los documentos por cobrar o créditos, para ser más precisos, respaldados con algún documento mercantil, generalmente una letra de cambio o un pagaré. Vamos a ver los tres. Primero empezamos con las cuentas por cobrar comerciales. Como les decía, se pueden denominar deudas de buena fe, porque al entregar el producto no existe un documento que respalde esa operación. Como les digo, lógicamente estas cuentas por cobrar solo se las debería otorgar a clientes conocidos por la empresa. Aunque pese a ello, existe un riesgo que se denomina riesgo de crédito. Se utiliza mucho este término riesgo de crédito en lo que es gestión bancaria. La posibilidad, el riesgo de crédito, posibilidad de no poder cobrar los créditos, los préstamos otorgados. Bien. Ya hablando de las cuentas por cobrar comerciales. Como ya les he dicho, se vinculan al giro del negocio, son deudas de buena fe, es decir, respaldadas a sola palabra, y las podemos clasificar en tres. Cuentas por cobrar en moneda nacional, en moneda extranjera y con mantenimiento de valor. Vamos a ver en este caso las cuentas por cobrar en moneda nacional y con mantenimiento de valor. Paulatinamente, a medida que vayamos avanzando las fundamentaciones teóricas, al mismo tiempo vamos a realizar algunos procedimientos, por favor. Bien. Aquí tengo un primer ejemplo para proceder contablemente. Bueno, en principio vamos a recordar lo que ustedes ya conocen, el registro de una cuenta por cobrar como tal. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo. 1. Inciso A. El 25 de mayo de 2018, Comercial Los Andes vende mercadería a crédito a 20 días a sola palabra. Ya estamos viendo aquí que es una cuenta por cobrar, es una deuda de buena fe a sola palabra. Al cliente señor Moreira, bajo el siguiente detalle: 4 televisores LG a bolivianos 4.200 cada uno, cuyo costo unitario es de bolivianos 2.900 cada uno, y 3 televisores Samsung a bolivianos 4.000, cuyo costo unitario es de bolivianos 2.688 cada uno. Realice el registro contable. Bien. Como les decía, en este caso vamos a recordar simplemente lo que ustedes ya conocen. Han visto esto en contabilidad básica o administración contable 1 hace algunos años atrás. Es recurrente este registro contable. Bien. Al 25 de mayo de 2018. No tenemos idea de qué registro será.
Un momentito, por favor. Ustedes ya pueden estar procediendo si están trabajando en sus hogares, en sus trabajos. Bien, ahora sí ya tengo mi formatito de asiento. En este caso, se está realizando una venta a crédito a sola palabra. Entonces, cuentas por cobrar. O también puede manejarse cuentas por cobrar en moneda nacional. No hay problema. Cuentas por cobrar. Como subcuenta se maneja el nombre del cliente, en este caso el señor Moreira. Ahora sí, necesito unos pequeños cálculos auxiliares. En este caso se están vendiendo televisores LG, 4 televisores a un precio de 4.200 cada uno. Me ayudan por favor con ese producto. Y también se están vendiendo televisores Samsung, 3 televisores a 4.000 bolivianos cada uno. Por favor, me ayudan con los productos y sumamos. De televisión, licenciado, sale 16.800. Ya, gracias, Ángela. Y de Samsung sale 12.000. 12.000. Sumamos. La sumatoria, licenciado, es 28.800. Muy bien, gracias. Pueden verificar mis compañeros, ¿no? Sí, por favor, verifiquen los demás jóvenes, señoritas. Si está correcto, por favor. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Gracias, Mauricio. A cuentas por cobrar, entonces, vamos a cargar los 28.800. Bien. Como es una venta y obviamente tiene que estar respaldada con factura, se genera el impuesto a las transacciones, el 3% del monto total, en este caso de 28.800. ¿Cuánto nos da eso? $864. 864. Verifiquen, por favor. 864. Bien. Ahora, en este caso, yo siempre recomiendo ya utilizar el registro perpetuo o el sistema perpetuo para controlar inventarios, más que todo en el ámbito comercial. En este caso, directamente ya se hace el cargo del costo de la mercadería vendida. Por eso, reitero, es mejor ya trabajar con un sistema periódico, se podría decir que es obsoleto. Entonces, calculamos el costo de la mercadería que se ha vendido y favorablemente nos dan. Se vendieron 4 televisores LG. El precio de venta es de 4.200. Pero miren, aquí nos dan el dato del costo unitario de bolivianos 2.900. 4 por 2.900. De la misma forma, se vendieron 3 televisores Samsung. El precio era de 4.000. Pero miren, aquí nos dan el dato del costo unitario de bolivianos 2.688. Entonces, 3 por 2.688. ¿Me ayudan, por favor? 11.600. 11.600, gracias, Cristian. 8.064. 8.064. Verifiquen, gracias, Elena. Sí, está bien, licenciado. Sumamos, por favor. Sí, se sale.
Gracias. Sumamos. La sumatoria es 19.664. 19.664. Gracias. Ese es el costo total de la mercadería que se ha vendido. Muy bien. A. Ventas. Débito fiscal. Débito fiscal IVA. Y A. Impuesto a las transacciones por pagar. Para registrar el monto en ventas, simplemente hay varias formas, igual pueden utilizar cualquiera. El 87% del total del monto al que corresponde la venta, los 28.800. El débito fiscal, ustedes ya conocen, el 13% de los 28.800. ¿Me ayudan, por favor? En el primero, licenciado, sale 25.056. 25.056. Y el segundo es 3.744. Gracias. ¿Pueden verificar, por favor? Está bien, dicen. Gracias. Con respecto al IT, no hay problema, ya tenemos el monto, 864. Y no hay que olvidar, hay que registrar la salida de mercaderías. Entonces, inventario de mercaderías o existencia de mercaderías o almacén de mercaderías, cómo se maneje en el plan contable. Y aquí está, los 19.664. Por la venta de 4 televisores LG y de 3 televisores Samsung, según factura, a crédito al cliente, señor Moreira, a, como nos indican, 20 días. A 20 días a sola palabra. Bien. En un registro tradicional de una venta a crédito. A lo que hemos visto, simplemente hemos hecho el repaso. Bien, vámonos al inciso B, que continúa a lo que hemos realizado. A la fecha de vencimiento, el cliente se aproxima a la comercial para renovar su crédito a 60 días, pagando en ese momento en efectivo un interés del 20% anual, según factura. Por su parte, la comercial, para respaldar el cumplimiento de pago, convierte el crédito a mantenimiento de valor, lo que es aceptado por el cliente. Bien. Dos detalles importantes. La renovación. Puede renovarse un crédito, pero el empresario no tiene que ser tonto, entonces tiene que cobrar algo por renovar el crédito para disminuir el riesgo. Y en este caso lo hace, un interés del 20%. Por su parte, miren, también para disminuir el riesgo, diversificar el riesgo, convierte ese crédito
esas cuentas por cobrar que estaban en moneda nacional a mantenimiento de valor. Y eso lo vamos a ver aquí. Bien. Es posible establecer cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. ¿Qué se refiere? A que el crédito está indexado a la cotización de la unidad de fomento a la vivienda. Y eso es bueno. Recuerden que en Bolivia, y creo que a nivel latino, es el único país donde hay una cotización como las UFBs. Estas UFBs diariamente se van actualizando. Antes eran cada 2 días, pero ahora es diariamente. Se van actualizando. Y obviamente eso hace que, por ejemplo, el crédito, las cuentas por cobrar, vayan aumentando su valor. Claro, no es mucho, pero va aumentando. Para actualizar el crédito, tenemos esta fórmula, pero la vamos a ver después. Bien, entonces procedemos. Primero unos cálculos auxiliares. Primero procedemos a la determinación de la fecha de vencimiento. Bien, en este caso, el crédito, vamos al inciso A, fue otorgado un 25 de mayo y es a 20 días. Computamos entonces 20 días a partir del 25 de mayo. Mayo, trabajamos en contabilidad con fechas exactas. Mayo tiene 31 días, le restamos los 25, nos da 6. Tenemos que llegar, no olviden, a los 20 días. Entonces, del mes de junio, ¿cuántos días tendríamos que sumar a esos 6? 14 días. Total, 20 días. Esta fecha, 14 de junio, se va a considerar la fecha de vencimiento. Entonces, a la fecha de vencimiento, el 14 de junio, el cliente, señor Moreira, se aproxima a la comercial para renovar su crédito a 60 días, pagando en ese momento interés anual del 20%. Entonces, ahora debemos realizar el cálculo del interés ganado. Y en este caso, nuevamente nos remitimos a esa fórmula del interés simple. Capital por tasa de interés por N entre 360 días. ¿Puede utilizarse otros criterios? Claro que sí, pero por lo general se utiliza eso. Y miren, en este caso, tenemos los datos de entrada. Los voy a copiar aquí abajo. En este caso, requerimos ¿qué datos? El capital, en este caso el monto del crédito, que ¿dónde está? Aquí, cuentas por cobrar, los 28.800. Tengo la tasa de interés anual. En este caso, aquí está, 20%. Y N, número de días por los que se otorga la renovación. En este caso, 60 días. Aquí está, 60 días. Ahora sí, tenemos los datos de entrada. Reemplazamos en la fórmula, por favor. Capital 28.800, tasa de interés 0.20,
N60. $960, licenciado. 960. Gracias, Ángela. Verifiquen, por favor, jóvenes señoritas. Está bien, licenciado. Gracias, Elena. Bien, este es el interés que vamos a ganar, por una parte. Y luego se va a indexar a mantenimiento de valor. Bien, ahora sí tenemos la información para realizar el registro contable. Entonces, a la fecha de vencimiento que corresponde un 14 de junio, que lo tenemos aquí, el cliente se ha aproximado a la empresa y ha solicitado la renovación. Pero no solamente ha solicitado la renovación. La empresa, muy aparte de aceptar eso y cobrarle un interés, está convirtiendo el crédito a mantenimiento de valor. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a crear la cuenta de activo exigible, cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Como subcuenta, el apellido del socio, el cliente, perdón, señor Moreira, y por el mismo monto, por los 28.800, el monto del crédito. 28.800. Desde esta fecha ya se va a actualizar el crédito a mantenimiento de valor. Bien. Ahora, por la renovación, la empresa está cobrando un interés y como se puede observar, el cliente paga en ese momento el interés en efectivo. Entonces eso va a entrar a caja moneda nacional, que va a ingresar los 960 que hemos determinado aquí arriba. Y en este caso, esta operación sí requiere la emisión de una factura. Es una operación particular, entonces tiene o tendría que emitirse la factura. Por ende, que se genera un impuesto a las transacciones. El IT, no se olviden, el 3% en este caso de 960. ¿Cuánto nos da, por favor? 28.8, licenciado. Gracias. 28.8. Muy bien, verifiquen, por favor. Está bien, licenciado. 28.9. Gracias. Ahora sí. Primero, cuentas por cobrar. O cuentas por cobrar en moneda nacional. En este caso, señor Moreira, el cliente, al haber los 28.800. Además, intereses ganados. En ese momento se está haciendo la cancelación del interés. Entonces ya se ha percibido aquello. Intereses ganados. Como se está emitiendo una factura por este hecho, débito fiscal IVA y el impuesto a las transacciones por pagar. Intereses ganados, el 87% de 960, por favor. Eh, 835.20. Gracias. Débito. Un momentito, débito fiscal IVA. El 13% de 960.
124,8. 124.8, licenciado. Gracias. Gracias a las dos señoritas. Intereses ganados. 835.20. Débito fiscal IVA, 124.80. Impuesto a las transacciones por pagar. No hay ningún problema. Ya tenemos el valor del IT, entonces no hay ningún inconveniente. La glosa. Por la renovación del crédito, es el término técnico que se utiliza para una cuenta por cobrar, por la renovación del crédito del cliente señor Moreira a 60 días, cobrando un interés del 20% anual sobre el crédito según factura y reconversión del crédito a mantenimiento de valor. En este caso se cierra el libro mayor de la cuenta cuentas por cobrar. En este caso puede haber varios clientes, ese es el detalle. Por eso es que se manejan las subcuentas. Bien. Y hemos creado un crédito respaldado a mantenimiento de valor. Ahora sí, vámonos al inciso C. A la fecha de vencimiento nos indican, el cliente, el señor Moreira, hace el pago de su deuda en efectivo a la fecha de, UFB a la fecha de vencimiento 2.27.711. Bien. Nuevamente nos remitimos a los cálculos auxiliares. En este caso, ¿qué hay que determinar? En principio, la fecha de vencimiento. Como se ha podido observar, el 14 de junio, la anterior fecha de vencimiento, el cliente señor Moreira solicita renovar su crédito 60 días. Entonces, hay que calcular 60 días a partir del 14 de junio. Junio tiene 30 días, recuerden, trabajamos con fechas exactas, menos 14, 16 días. No alcanza todavía los 60. Vamos a julio. En este caso, de julio vamos a tomar los 31 días que comprende el mes. Si suman 16 más 31, 47, si no me equivoco. No alcanza todavía a los 60. Entonces, agosto. ¿Cuántos días de agosto tengo que tomar para llegar a 60? Si gustan, pueden trabajar igual con un acumulado al lado. Pueden trabajar también. No hay problema. 16 días. Aquí el acumulado sería 47 días. ¿Y cuántos días faltarían para llegar a 60? 13 días. Muy bien, María Elena. 13 días. Reitero, podemos trabajar con este acumulado. Vamos sumando los días. Miren, Elena, muy bien, gracias. ¿Qué hemos hecho aquí? En agosto, restar 60 menos 47. Y de ahí obtenemos 13 días. Sumamos 13 más 47, 60 días. Bien. Ahora sí, hemos determinado que la fecha de vencimiento, es decir, la fecha donde el cliente debería aproximarse a realizar el pago, es un
13 de agosto. Bien. Ahora sí. Ya tenemos la fecha en la que vamos a realizar el registro. Y como han podido observar en las diapositivas que ahorita les muestro, vean ustedes que como la cuenta por cobrar, el crédito está indexado o FBs, hay que realizar la actualización del crédito. ¿Cómo lo realizamos? Con esta fórmula. Es una fórmula idéntica a la que han visto y la que vamos a volver a ver en la actualización de activos fijos. Bolivia se tiene que hacer de manera obligatoria en el caso de las partidas no monetarias o rubros no monetarios. Bien, entonces ya tenemos esta fórmula. Procedemos a la actualización del crédito. En este caso es igual al valor o monto del crédito o de la cuenta por cobrar. Término técnico y correcto es crédito por UFB final sobre UFB inicial. Ya les explico esto. Menos 1. Esa es la fórmula que estaba en las diapositivas. UFB final, fecha de cierre de gestión o fecha en la que se realiza el pago. En todo caso, lo correcto sería el cobro del crédito. UFB inicial. Perdón, un momentito. Aquí sí, UFB. Abajo, UFB a la fecha de inicio de gestión o donde se pacta el crédito con mantenimiento de valor. Bien. Pequeñas aclaraciones que les pueden servir. Ahora sí, necesito el valor de la UFB final, de la UFB inicial y además el valor del crédito. Y tenemos esos tres datos. Valor del crédito es este, 28.800. UFB final, como nos indica aquí. UFB a la fecha de cierre de gestión o fecha en la que se realiza el cobro del crédito. Aquí está. UFB a la fecha de vencimiento, nos dicen que hay que calcular como le hemos hecho la fecha de vencimiento. 2.27.711. UFB inicial, como se establece aquí, es la fecha de inicio de gestión o donde se pacta el crédito con mantenimiento de valor. En este caso, el 14 de junio, aquí. Y miren, UFB a dicha fecha, 2.26567. Bien, tenemos los datos de entrada. Reemplazamos en la fórmula, por favor. Valor del crédito, 28.800 por UFB inicial o final, perdón, 2.27711
UFB inicial, 2.26567 menos 1. ¿Cuánto nos da esta operación? El resultado, si tuviera varios decimales, con 2, por favor. 145.42. Gracias. A ver, verifiquen, por favor. Verifiquen. Licenciado, con respecto a los decimales, ¿es correcto trabajar solamente con 2 o con 4 para que sea más exacto? En este caso, solo con 2. En este caso, solo con 2. Ya en otros procedimientos, con todos se trabaja. En este caso, solo con 2, por favor. Bueno, No sé si alguien más ha obtenido el mismo resultado, por favor, para verificar si está bien. Sale lo mismo, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Bien. En efecto. Procedemos al registro por la actualización, entonces. Si en efecto sale ese monto. Ahora sí. A la fecha donde debe realizarse el pago, que se ha determinado que es un 13 de agosto, que está aquí. Cargamos en primer lugar la cuenta cuentas por cobrar con mantenimiento de valor por los 145.42. Señor Moreira. A mantenimiento de valor. Es una cuenta que tiene la característica de que puede tener al final un saldo deudor o acreedor. Mantenimiento de valor. La glosa por la actualización del crédito otorgado en o indexado, el crédito indexado sería lo correcto, a UFBs en la fecha de pago. UFB a la fecha 2.27711. UFB inicial. Podemos colocar esos detalles. 2.26567. En este caso, trabajamos con libros mayores. Un momentito, por favor. Cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Se tenía un saldo deudor de 28.800. Y ahora, con este último registro, 145.42. Licen, disculpe. Sí. Dígame. ¿Qué pasa si la actualización de crédito, tanto como en las cuentas por cobrar por mantenimiento, no coinciden en el mismo resultado? No coinciden. Como no lo entiendo. ¿Verdad que 145.42? Sí. En ahí abajo en cuentas por cobrar con mantenimiento de valor está el mismo monto, pero si en caso en la actualización de crédito no coinciden con el mismo número. La actualización. Este monto. Por ejemplo, ahí arriba saldría 143.42 y en ahí abajo 145.42. No coinciden esos dos montos. ¿Qué se debería? No.
Lo que estamos haciendo, este monto que vemos aquí, estamos trasladando de aquí, de este monto que se ha obtenido. Si aquí hubiéramos obtenido 500, por ejemplo, en los registros, tanto en el debe como en el haber, va a ser de 500 y esto se va a trasladar al mayor con 500. Entonces, no puede haber ese error. Como les digo, miren, este valor se obtiene de esta fórmula que se registra también en los asientos. Entonces, no podría existir ese error, Cristian. No sé si he logrado solventar tu duda. Como les digo, miren, este valor de 145.42 se registra aquí en los libros, en el libro diario, y lógicamente lo estamos llevando ahora aquí, al libro mayor. Entonces, no hay ningún problema. No puede haber en este caso una diferencia entre lo que está en la fórmula o lo que se va a registrar aquí, a no ser que ustedes se hayan equivocado. Por taipeo, digamos, yo me puedo equivocar y colocarlo aquí 154.42. Pero entonces en ese hecho tendría que realizarse un asiento de ajuste después para corregir esto, intercambiando estas dos cuentas. Eso tendría que proceder. Bien. Gracias, Licen. Gracias a usted por la pregunta. Sumamos, por favor, ¿cuánto sería el saldo de la cuenta cuentas por cobrar con mantenimiento de valor? 28.945,42. La sumatoria del debe, licenciado, es 28.945. Exacto. Bien. 2.900. Gracias, Ángela. Y miren, justamente yo me estaba equivocando. 28.945. El error puede venir ahí, el taipeo de 1, pero no, luego no podría representarse otro tipo de error. Ahora sí, realizamos el registro por el cobro. En este caso nos indican a la fecha de vencimiento el cliente hace el pago de su deuda en efectivo. Entonces, cargamos la cuenta Caja Moneda Nacional por los 28.945.42 a cuentas por cobrar con mantenimiento de valor. Como subcuenta, el apellido del señor, en este caso, señor Moreira. Vean cómo el indexar un crédito con mantenimiento de valor asegura que hay una pequeña ganancia adicional que se va a tener de 28.800. Sé que no es mucho, pero ha subido a 28.945.42. La glosa por el cobro del crédito con mantenimiento de valor otorgado al cliente señor Moreira en la fecha de vencimiento. En este caso, al libro mayor, los 28.945.42. Y en este caso, con este registro en el haber, el libro mayor se va a cerrar. Ya no tiene deudas el señor Moreira con la comercial. Bien. Entonces, una estrategia interesante al otorgar créditos, indexarlos a UFBs o con mantenimiento de valor. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. En sí, vinculado a lo que hemos visto anteriormente. Vamos a hacer un proceso secuencial, si se podría decir.
Vamos a este otro inciso, por favor. Inciso D, siguiendo la óptica deductiva del ejemplo. Suponga que a la fecha de vencimiento el cliente no hizo el pago de la deuda. Al 31 de diciembre de 2019 se procede a la actualización de la deuda UFB al 31 de diciembre de 2019, 2.29076. Bien. Ahora, lastimosamente, este hecho de que el crédito, la cuenta por cobrar, esté indexada a UFBs, no garantiza que se reembolse. ¿Sí? Si bien va aumentando el monto del crédito, no hay una garantía de que el cliente lo devuelva. Y en el inciso D estamos suponiendo aquel hecho. Al cierre de gestión, aquí hay que indicar lo siguiente, al cierre de gestión, el crédito con mantenimiento de valor debe actualizarse si es que no fue cobrado aún. Y es lo que vamos a hacer. Estamos suponiendo que el señor Moreira no ha hecho el pago a la empresa de su crédito. Entonces, como lo que acabo de describir, hay que actualizar el crédito. Con esta misma fórmula que tenemos aquí. Voy a copiar esto, por favor. Tenemos la fórmula y miren, claramente indica. UFB final es la UFB a la fecha de cierre de gestión o fecha en que se realice el cobro del crédito. En este caso estamos hablando de este primer hecho. UFB inicial, UFB a la fecha de inicio de gestión o donde se pacta el crédito con mantenimiento de valor. Bien, en este caso, UFB final va a ser UFB al 31 de diciembre de 2019. Este dato, el que está aquí, 2.29076. UFB inicial no va a cambiar en este caso, porque estamos suponiendo que desde la fecha en que se ha pactado la renovación, vámonos al inciso B, desde este 14 de junio, el cliente no ha hecho el pago. No ha hecho el pago. Como les digo, no, cuando es una deuda sola palabra, no hay algo que garantice o dé más seguridad al cobro. UFB al 14 de junio, 2.26567. Aquí está, no va a cambiar en este caso. Al 14 de junio de 2019. Valor del crédito es el mismo, 28.800. ¿Qué va a cambiar? El numerador, 229.076. ¿Me ayudan, por favor? $318,93. Verifiquen, por favor. 318. Ya. No lo escuché bien, gracias. 318.93. Verifiquen, por favor. Sí, licenciado, está bien. Muy bien. Entonces, reitero, estamos suponiendo, para que me entiendan, por favor, que el cliente no ha hecho el pago todavía. No ha pasado el inciso C que vemos aquí. Entonces, a cierre de gestión se debe actualizar el crédito. El asiento es similar a este, solo que la fecha va a cambiar, es al 31 de diciembre. Hay un error con los años, es 18, mil disculpas, solo con los años esto no hay problema. Bien. El asiento es el mismo,
al cierre de gestión, con el motivo de presentar los estados financieros, se debe proceder a la actualización, lógicamente. Entonces, no va a cambiar, en este caso, no va a cambiar la estructura del asiento. Lo que sí va a cambiar es la glosa y va a cambiar también los montos en el debe y en el haber. Cuentas por cobrar con mantenimiento de valor, en este caso va a ser 318.93 y mantenimiento de valor igualmente 318.93. La glosa sí va a cambiar por la actualización del crédito con mantenimiento de valor otorgado al cliente señor Moreira, que aún no fue cancelado por el mismo. UFB final 2.29076. UFB inicial 2.26567. Miren, la glosa ya está especificando esa situación. Y llevamos esto al mayor. En este caso, al debe 318.93. Sumamos, por favor. Sumamos, por favor. 29.118.93. Gracias. Bien. Ahora me dirán ustedes por qué estamos actualizando. ¿Por qué no se ha castigado el crédito? Aquí ya nos remitimos a la normativa legal y antes de ingresar al siguiente punto. Según el artículo, según el inciso C del artículo 17 del Decreto Supremo 24051, y aquí lo podemos ver. Aquí está justamente lo que quiero decirles, aprovechando que lo tengo en diapositivas. Los créditos, esas cuentas por cobrar, se van a considerar incobrables, es decir, se las va a proceder a castigar, siempre y cuando hayan cumplido un año a partir de la fecha de facturación o la fecha en que se ha convenido el crédito. Y, como se puede observar en la diapositiva, no se pudo, y aquí está justamente lo que quiero decir, no se pudo proceder a la acción ejecutiva, es decir, no se lo ha demandado judicialmente, por algún u otro motivo. Puede ser que el cliente haya escapado, y eso se da generalmente, compran a crédito, el cliente se escapa, nadie lo conoce, no hay la posibilidad de demandarlo judicialmente, es decir, no hay una posibilidad de una acción ejecutiva, es lo que se llama en términos técnicos. Entonces, miren, tenemos que esperar como empresa un año a que no se pague ese crédito para recién castigarlo, considerarlo como incobrable. Ahora, si el monto es pequeño, miren, aquí lo que resalto. En caso de ventas de bienes y servicios por valores unitarios, cuyo monto no justifica una acción judicial, es decir, el monto del crédito no fuera alto, unos 2.000 bolivianos, por ejemplo, voy a gastar más en el juicio que en recuperar el crédito, se considerarán incobrables o habrá que esperar 3 años, imagínense, para castigar el crédito. Entonces, miren, esta normativa, el inciso C del artículo 17 del Decreto Supremo 24051, reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas, establece esto. Entonces, miren, volviendo al ejemplo. La empresa va a tener que esperar
un año, en este caso, no desde la fecha, como dice el enunciado, desde la fecha de facturación, que fue un 25 de mayo, sino desde el 14 de junio en este caso, desde la fecha en que se ha otorgado el crédito con mantenimiento de valor. Va a tener que esperar, reitero, un año para poder castigarlo, si en caso el cliente no se puede o no se puede ubicarlo al cliente, que es lo que generalmente sucede. Entonces, miren, por eso es que estamos realizando ese trabajo de actualización hasta el momento en que se castigue, en este caso, la cuenta por cobrar. Bien, y esto nos sirve mucho para ingresar al siguiente punto. Como pueden ver, como se ha observado en este inciso D, lastimosamente cuando hay estas cuentas por cobrar respaldadas con sola palabra, deudas de buena fe, no hay una garantía de que el crédito sea cancelado. Ya les había dicho, aquí tenemos lo que les digo, el riesgo de crédito. Y los bancos es donde esto es terrible, el riesgo de crédito. Por ese hecho, normativamente y técnicamente, es decir, tanto la normativa como la doctrina, la experiencia de los contadores, sugieren lo que aquí tenemos resaltado de negro, en negrita. La creación o el establecimiento obligatorio de una previsión para cuentas incobrables, o que algunos otros expertos, Funes, por ejemplo, llama deterioro de valor en cuentas por cobrar. Es obligatorio por este hecho. Bien, aquí tenemos los métodos que existen para ello. Vamos a ver el método de la legislación boliviana, lo que establece el Decreto Supremo 24051 en su artículo 17. Y además vamos a ver este otro método, el método de análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar. Hay otros métodos, aquí se puede observar el método porcentaje sobre ventas al contado, al crédito es aquí. Crédito, método de porcentaje sobre saldos de cuentas por cobrar y puede haber otros más. Pero los más importantes son los dos primeros. Vamos a ver cada uno de ellos. Reitero, estos son los más importantes. De la legislación boliviana y el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar. Vamos a ver los dos. El primero. Respaldado en el artículo 17 del Decreto Supremo 24051, que acabamos de leer. Y lo que está en la diapositiva es lo que he copiado de ese artículo. Hay que determinar un porcentaje promedio que es igual a la suma de los créditos incobrables reales de los 3 últimos años, multiplicada por 100, esa sumatoria, y dividido por la suma de los saldos de los créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de multiplicar dicho promedio por el saldo de crédito existente al finalizar la gestión. Bien, este es el método que vamos a ver, el método de la legislación boliviana. Aquí está la fórmula que vamos a emplear. Reitero, esta es la fórmula que establece la normativa. Entonces lo vamos a aplicar. Y justamente tengo datos de entrada para lograr ello. Aquí está. Aquí tenemos. Aprovechemos el poco tiempo que tenemos, por favor. Entonces, por el riesgo de crédito, las entidades en sí todas se obligan a determinar esta previsión, en especial aquellas que venden a crédito. Bien, vamos a ver el primer método que ya les había descrito. Método de la legislación boliviana o análisis histórico de las últimas gestiones. Bien. Continuando el ejercicio,
al 31 de diciembre de 2018, que es la fecha de cierre de una empresa comercial. Comercial Los Andes desea determinar la previsión para cuentas incobrables de la gestión. Para ello presenta la siguiente información de los créditos incobrables y de las cuentas por cobrar de las gestiones anteriores. Observen, se nos proporciona la información de las cuentas por cobrar de las anteriores gestiones y asimismo de la previsión para cuentas incobrables. Un detalle muy importante. El dato de las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar en moneda nacional, moneda extranjera y mantenimiento de valor. Porque sería insulso para cada crédito establecer la previsión. Se va a hacer insulso. Entonces, este dato que vemos aquí incluye esos tres tipos de créditos. Cuentas por cobrar en moneda nacional, en moneda extranjera y con mantenimiento de valor. Y la previsión se calcula para lo mismo. Pues reitero, va a ser una pérdida de tiempo para la empresa si calcularía para moneda extranjera, para moneda nacional, para mantenimiento de valor. Entonces es en general. Bien. Para determinar el valor de la previsión para cuentas incobrables, utilizamos esta fórmula. Primero hay que determinar, como se nos indica, la previsión necesaria. En este caso, si observamos la fórmula, es igual a la sumatoria de los créditos incobrables, o para que me entiendan, de la previsión para cuentas incobrables de las últimas 3 gestiones, y esta sumatoria se multiplica por 100 sobre la sumatoria de las cuentas por cobrar de las últimas 3 gestiones. Tenemos ese dato, podemos proceder. Esta información que vemos aquí a la derecha nos va a servir después. Primero determinemos la previsión necesaria en este caso. Sumatoria de la previsión para cuentas incobrables de las últimas 3 gestiones. Primero trabajamos con el numerador. Miren. Estamos hablando de la gestión 2018. Entonces consideramos primero la información de la previsión para cuentas incobrables de las 3 anteriores gestiones. 2017 sumamos 16.282.07 más de la gestión 2016 12.709.26 más de la gestión 2015, 16.460.14. Esa suma hay que multiplicar por 100, como nos indica la normativa. Como denominador, la sumatoria de los créditos o cuentas por cobrar de las últimas 3 gestiones. Como estamos queriendo determinar para 2018, consideramos cuentas por cobrar al final de la gestión 2017, 107.860. Cuentas por cobrar de la gestión 2016 a su fin, 99.640. Y cuentas por cobrar de la gestión 2015,
109.070. ¿Cuánto nos da el resultado de esta operación? Importante. El resultado de la operación se expresa en términos porcentuales y solo con 2 decimales. ¿Cuánto nos da el resultado de esta operación que tenemos aquí, por favor? 20,81, dice. Gracias. Verifiquen, por favor, gracias. Gracias, Mauricio. Verifiquen las demás señoritas, los demás jóvenes, por favor. Licenciada, hoy me sale 14.36. 14.36. A ver, gracias. Vamos verificando, por eso, por favor. Licenciado sale 14,36. 14,36. Gracias. Quizá Mauricio cometió algún pequeño error, no se preocupe. Los demás, las demás, verifiquen, por favor, que en efecto es el 14.36%. Vamos verificando. Bien. Vamos verificando, por favor. Aquí me he equivocado. Este dato es el porcentaje promedio. Mil disculpas. Ahora, con esto concluimos la clase. Gracias a las señoritas por todos por su participación. No se preocupen si cometen algún error. De los errores aprendemos todos. Bien, el dato que se ha obtenido es el porcentaje promedio. Mil disculpas. Ahora sí, determinamos la previsión necesaria. Como indica la normativa, este porcentaje del 14.36% que se obtuvo se debe multiplicar por el saldo de la cuenta. Cuentas por cobrar al fin de la gestión para la que se está determinando la previsión. En este caso, al 31 de diciembre de 2018. Tenemos, lo que voy a resaltar de amarillo, el saldo de la cuenta. Cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 es de bolivianos 116.470. Previsión necesaria va a ser igual al porcentaje promedio por saldo de la cuenta. Cuentas por cobrar al cierre de gestión para la cual se está determinando la previsión. Bien. Previsión necesaria. Con esto nos vamos. Porcentaje promedio, 14.36%. Aquí está. Por aquí, 116.470. Con 2 decimales. 16.725.02, licenciado. 16.725.02. No sé si el valor es correcto. No, 09 es licenciado, no es 02, 09. Gracias. No sé si las demás obtuvieron lo mismo. Por favor, verifican. Sí, licenciado, está bien. Gracias. No sé si hay otros jóvenes, otras señoritas.
Bien. Vamos a quedar aquí, por favor. Estamos viendo el proceso de determinación de cuentas incobrables, la previsión para cuentas incobrables. En este caso, vemos el criterio de la legislación boliviana, que implica en determinar este porcentaje promedio y calcular ese porcentaje sobre las cuentas por cobrar para la gestión que se está determinando la previsión. Bien, vamos a quedar aquí. Continuamos el viernes, por favor, con el tema del crédito del activo exigible o crédito y exigible. Bien, entonces nos vemos el viernes, jóvenes señoritas.